San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Muy buenas tardes, bienvenidos a estos programas, a Nuestra Salud, conferencias que brinda el Hospital Universitario de San Vicente Fundación para todos ustedes, personas que nos acompañan aquí en el auditorio mes a mes y para nuestros televidentes. Les agradezco mucho, como les decía, aquí estar reunidos hoy porque los especialistas de nuestro hospital hacen un gran esfuerzo para brindarles a ustedes información para que puedan evitar o detectar a tiempo enfermedades y ustedes detecten síntomas que consideren alertas para que puedan ir ustedes mismos a consulta con médicos profesionales. Les recordamos que esto por ningún motivo reemplaza estas consultas y en caso de sentir cualquier síntoma deben dirigirse directamente a un médico general o especialista según el sistema de salud que cada uno de ustedes tenga. Le damos la bienvenida a la conferencista del día de hoy, la doctora Diana Giraldo Méndez. Ella es médica internista, subespecialista en vascular, quien nos hablará sobre las piernas, los calambres y las varices. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a las directivas del hospital por invitarme a compartir esta tarde con ustedes y a ustedes por la asistencia para desarrollar este tema. Entonces, ¿qué pasa con las varices y los calambres en las piernas? Al final de esta conferencia vamos a sacar nuestras conclusiones de qué tan cierto o falso es este síntoma relacionado con las varices y con la enfermedad venosa. Entonces, ¿qué ocasiona que unas piernas sanas como estas presenten esta alteración anatómica, esta dilatación varicosa que se ve fea, que puede apenar a la gente que la padece y fuera de eso puede ocasionar grandes molestias como dolores en las piernas y evolucionar a una enfermedad más grave y más discapacitante? Parece que la evolución no nos ha favorecido mucho. Entonces, según las teorías científicas, el hombre en su evolución al adoptar la posición en bipedestación, es decir, al adoptar la posición de pies, pasar de ser cuadrúpedos a ser bípedos, ha dificultado el retorno de la sangre a través de las venas hacia el corazón. Es por esto que la columna de sangre tiene que hacer un recorrido más largo y se aumenta la presión dentro de nuestras venas, llevando a las consecuencias en las personas predispuestas, como vamos a mirar, porque no solamente todos caminamos, todos estamos de pie largas horas, sino todos tenemos enfermedad venosa ni varices, tenemos que tener una cierta predisposición genética a esta enfermedad. Entonces, ¿por qué son más frecuentes las varices en los miembros inferiores? Existen varices en otros órganos y sistemas, pero en este momento vamos a referirnos a las varices de los miembros inferiores. Pues en los miembros superiores, como pueden ver en esta diapositiva, el retorno venoso desde los miembros superiores se facilita porque va a favor de la gravedad, entonces la presión es menor y puede regresar la sangre más fácil hacia el corazón. Mientras que para retornar esta sangre desde los miembros inferiores, el organismo tiene que hacer un esfuerzo, tiene que contar con bombas músculo-venosas, principalmente las de pie y las pantorrillas, que hacen las veces de corazón periférico para impulsar esta sangre en contra de la gravedad, otra vez hacia el corazón. Pero no solamente está la parte física, el funcionamiento de estas bombas músculos venosas, sino que las venas tienen unas válvulas venosas, que es el componente funcional más importante de estas y donde vamos a encontrar la alteración más importante de la enfermedad, porque estas valvulitas permiten que la sangre, la columna de sangre, se fraccione y de esta forma es regresada más fácilmente al corazón porque la presión es menor entre cada columna que si no existiera la válvula venosa. Entonces, si hay cualquier defecto que dañe estas válvulas venosas, se va a alterar el retorno venoso y esto se va a traducir en una posible enfermedad venosa con el tiempo.
Entonces, la función de las venas, principalmente pues de las venas de los miembros inferiores, como estamos hablando en este momento, es retornar la sangre que llevan las arterias hacia los tejidos, retornarla otra vez hacia el corazón para volver a hacer el ciclo. Tenemos un sistema venoso profundo, que es el que va en los músculos, en los tejidos óseos y en otros órganos profundos, y las venas superficiales, que son las que se transparentan a través de la piel, las que finalmente se terminan dilatando y apareciendo como varices, como todas las hemos visto pues en las personas que tienen esta enfermedad. Y hay otras venitas que se llaman las comunicantes o perforantes, que van a estar, como su nombre lo dice, comunicando estos dos sistemas venosos. Entonces, tanto las venas perforantes como las venas profundas y las superficiales tienen estas válvulas venosas que van a evitar el reflujo de sangre. Una vez se activan las bombas musculares, cuando la persona está en actividad o si está en reposo, van a funcionar automáticamente a través de la fuerza que lleva la sangre cuando es eyectada por el corazón, cuando estamos pues en reposo. Entonces, ¿por qué hay personas que sufren de esta enfermedad tan grave? Que puede ser una enfermedad inicialmente insignificante, como son las telangiectasias, arañitas, que todos conocemos, que las podemos tener el 70-80% de la población según los estudios epidemiológicos. Esto no reviste pues ninguna importancia más que el problema estético, no da ningún síntoma, pero puede ser el inicio de la enfermedad venosa, que puede llegar a ser más grave, ¿cierto? Entonces, a medida que la enfermedad avanza, porque puede avanzar de este estadio a un estadio de varices, de dilataciones varicosas en las extremidades, que van produciendo una inflamación de la piel, que después vamos a mirar por qué. Esta piel se puede ir inflamando, enrojeciendo, se puede tornar de color ocre o eritematosa y finalmente puede progresar a una ulceración venosa, que es el estadio más grave de la enfermedad. Afortunadamente solo le pasa al 0.5 a 3% de las personas que tienen la enfermedad. Entonces, como no todas las personas llegan a este estado tan grave de la enfermedad, la mayoría tenemos una enfermedad leve, hay factores que llamamos factores predisponentes, que pueden ser los factores primarios, los factores secundarios o los factores congénitos, o sea, que nacemos con ellos. Entre los factores primarios, el más importante es la herencia, la genética. Genéticamente estamos predispuestos a la enfermedad. ¿A qué? A que haya una alteración en la formación del colágeno, de la elastina y de la pared venosa y de las válvulas venosas. Es por esto que si nuestros padres ambos tienen varices, tenemos una posibilidad en un 94% de las veces de padecer las varices. Si un solo de los padres tiene varices, en un 25% de los hombres pueden padecer las varices y hasta un 62% de las mujeres, porque también el género predispone a las varices, es más frecuente en las mujeres indudablemente, eso lo han demostrado los diferentes estudios poblacionales, hasta en un 62% más o 4 a 5 veces más en mujeres que en hombres. Pero ¿por qué en las mujeres? Pues hay factores que predisponen, además de los factores genéticos, parece que está relacionado con los cambios gestacionales. Entre más embarazos tengan las mujeres predispuestas a desarrollar la enfermedad, pueden manifestarla, porque el embarazo trae muchos cambios fisiológicos, no solamente los cambios anatómicos, sino que va a generar cambios en las presiones, el peso del feto o del bebé, pues cuando ya están a estadios avanzados de la gestación, esto va a hacer una presión en las venas pélvicas, lo que va a limitar el retorno venoso. Y fuera de eso, las hormonas que se producen durante el embarazo, principalmente la progesterona, disminuye la velocidad del flujo venoso y hace que las venas se dilaten un poco más. Estos cambios desaparecen generalmente 4 a 6 meses después de la gestación. También la edad avanzada, a medida que nos vamos envejeciendo, la calidad de la pared venosa se va deteriorando, se van cambiando las fibras de elastina y de colágeno por tejidos más rígidos, lo que permite que la pared venosa se vaya dilatando, entonces es más frecuente a medida que va aumentando la edad. Y el sobrepeso, indudablemente, tener sobrepeso aumenta la presión dentro del sistema venoso. Fuera de eso, parece que hay hormonas relacionadas al sobrepeso que pueden deteriorar las válvulas venosas y llevar a la enfermedad venosa. Otros factores que son conocidos como los factores secundarios,
Dentro de estos, quiere decir como factores adquiridos, el más frecuente y más grave son las trombosis venosas, es decir, la producción de trombos o coágulos de sangre dentro del sistema venoso, sea en el sistema venoso profundo o superficial. Estas trombosis tienen muchas causas, se han asociado al consumo de anticonceptivos orales, a la terapia de reemplazo hormonal, a enfermedades más graves como cánceres, neoplasias o puede ser por un reposo prolongado, por una enfermedad pulmonar, por una hospitalización después de una cirugía o un reposo que tenga una persona en forma obligada por un accidente, una fractura, cualquiera de estas cosas. Eso hace que la sangre se estanque y se formen coágulos de sangre en las venas. Al formarse en estos coágulos de sangre en las venas, se dañan generalmente las válvulas venosas, permitiendo que la sangre refluya y con el tiempo se va a formar una varis y una enfermedad venosa. Y los factores congénitos, o sea que nacemos con ellos, hay varios. De todas maneras, pueden presentarse en los miembros inferiores, pero pueden también estar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Este es un síndrome pues, que es conocido, aunque es raro, que se llama el síndrome de Klippel-Trenaunay, donde hay una hemipertrofia, o sea que se hipertrofian muchos tejidos de un solo lado del cuerpo. Puede ser de los miembros inferiores o los miembros superiores, como vemos en esta foto del niño, y se asocia a falta de ¿cómo se dice? A falta de, vea, se me fue en este momento la paloma, como decimos todos. No se genera el sistema venoso profundo, entonces el organismo trata de compensar esta ausencia del sistema venoso profundo a través de múltiples colaterales venosas superficiales. Por esto estas personas a muy temprana edad desde el nacimiento presentan varices en una parte del cuerpo o en una extremidad. Como habíamos dicho ahorita, las trombosis venosas, esta es una paciente de nuestro hospital, una mujer joven que desafortunadamente tenía una lesión maligna, un cáncer, y debutó con esta hinchazón de toda la extremidad con dolor y limitación funcional, o sea, dolor para la marcha, dolor en reposo incapacitante. Vemos que es muy clara pues la simetría en esta extremidad. Estos trombos van a dañar todas estas válvulas venosas que están acá dentro de la pared venosa, permitiendo que la sangre refluya hacia abajo y no mantenga la dirección hacia arriba, hacia el corazón, como debe ser normalmente. Y si estos pacientes no son intervenidos con los tratamientos adecuados, en un tiempo, puede ser en 5 o 10 años, pueden desarrollar una enfermedad venosa grave, como es la ulceración venosa, con gran discapacidad para las personas que tienen este padecimiento. Esta paciente es una paciente que tiene antecedentes de ser multípara, 7 embarazos, 7 partos vaginales, y pueden ver la gran cantidad de dilataciones varicosas, no solamente porque estéticamente la molestan, sino que la paciente ya tiene una enfermedad avanzada con cambios en la piel, con inflamación y con cambios, como decimos todos, hinchazón de las piernas. Esto probablemente es asociado a todos los cambios que se presentó en esta mujer durante la gestación, los cambios de presiones, el peso y los factores hormonales del embarazo que hicieron que en esta persona predispuesta desarrollara esta enfermedad. Hay otras causas que dicen y se han reportado y son creencias que el estar mucho sentado o parado también puede predisponer a la enfermedad. Como tal, no es una causa, pero sí agravan a la persona que tenga la enfermedad o tenga predisposición a esta. Por eso vamos a mirar más adelante cómo podemos prevenir esto. Entonces, estas son pues como las teorías médicas o científicas de por qué se forma la enfermedad. Entonces ya sabemos que hay factores predisponentes, la herencia, el género, la cantidad de embarazos, a medida que pasa la edad, la obesidad y el sedentarismo, la bipedestación prolongada, que pueden empeorar el caso. Esto va a llevar a un aumento de la presión venosa. Al dañarse estas válvulas venosas, no van a coaptar fácilmente y la sangre va a refluir hacia los miembros inferiores. Esto va a ir aumentando la presión dentro de las venas.
los líquidos que van dentro de las venas se van a salir a los tejidos, principalmente a la piel y a la grasa del tejido celular subcutáneo que está debajo de la piel, y en estos líquidos van células inflamatorias de nuestro organismo. Estas células inflamatorias se van a encargar de formar una respuesta inmune localizada que se conoce como un fenómeno inflamatorio y se va a traducir en el edema, en el dolor, en la coloración inicialmente roja, y luego va a hacer un daño en la piel por extravasación de los glóbulos rojos, o sea, los que transportan el oxígeno en nuestro organismo, y este hierro va a dar un color café en las extremidades al acumularse. Y si la enfermedad sigue avanzando, sigue progresando el reflujo venoso, sigue la presión dentro de las venas aumentando, se va a formar la ulceración venosa si el paciente o la persona que tenga la enfermedad no es intervenida en forma adecuada. Entonces, vamos a los síntomas que relacionan las personas. Si a mí me duelen las piernas, si tengo una arañita o tengo una variz, a eso son las varices. Vamos a mirar y a concluir nosotros, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy y lo que han leído y lo que ustedes han podido investigar, si esto es del todo cierto o no. Entonces resulta que las arañitas o telangiectasias, que dijimos que son los pequeños vasos que tenemos el 70-80% de las personas, que pueden ser de origen hereditario, a veces traumático porque nos dimos un golpe o porque nos asoleamos mucho o asociado a ciertas terapias hormonales, pues se ven feas estéticamente, pero esto no causa ningún síntoma. Esa es la manifestación más leve de la enfermedad. Ya cuando tenemos las varices, digamos que es un estadio moderado de la enfermedad, pero ¿cuántas personas no hay por la calle con sus venas varicosas, con sus dilataciones y no tienen absolutamente ningún síntoma ni ninguna molestia? Entonces, la extensión de las varices, que son todas estas dilataciones como estamos viendo acá, puede no relacionarse con un síntoma en el paciente no puede sentir nada. O hay personas que tienen una dilatación varicosa localizada y le atribuyen muchos síntomas a esto. Entonces, se ha referido, el paciente puede presentar pesantez, cansancio, dolor, algunas veces calambres y que mejoran al elevar las extremidades porque se facilita el retorno venoso. O pueden tener algunas complicaciones, las flebitis, es decir, la inflamación de la pared de la vena, que es dolorosa, puede tener eritema, o sea, coloración roja y calor en el trayecto de la vena, como vemos acá, o se puede formar un coagulito de sangre en estas venitas, que también pues, puede tener algunas consecuencias. Si ese coagulito se va hacia el sistema venoso profundo, puede irse de aquí hacia el corazón y al pulmón, entonces no es del todo una enfermedad que pueda ser despreciable porque puede tener consecuencias. Pero yo lo que quiero que tengamos claro es que cuando tengamos estos síntomas que estamos atribuyendo a unas varices, primero miremos si sí es el síntoma correspondiente a la gravedad de la enfermedad que estamos evaluando. ¿Por qué? Porque hay enfermedades vasculares de pronto más graves que se relacionan con los calambres más que las varices. Entonces, si hay una persona que sea diabética, hipertensa, que tenga el colesterol alto, y empiece con calambres en las piernas, hay que poner cuidado que no sea que esté con una enfermedad arterial periférica, o sea, con taponamiento pero de las arterias, que esto sí sería más grave porque el paciente puede evolucionar a estas lesiones ulcerosas, se pueden extender y puede ser complicado para el paciente y terminar perdiendo la extremidad. Otros factores anatómicos, miremos que no sea un factor por un daño óseo, un espolón calcáneo, una fractura, inflamaciones articulares, musculares, traumas, infecciones de los tejidos blandos, etcétera, una cantidad de enfermedades que pueden estar presentes y que pueden explicar más el síntoma que las propias varices. Otras causas que pueden explicar los calambres, buscar si el paciente tiene un problema de tiroides, si puede estar hipotiroideo, porque esto puede alterar los iones de la sangre, principalmente el sodio. Fuera de eso, por la acumulación de líquidos que se produce en el hipotiroidismo, se puede ver alterada la transmisión nerviosa y dar esta sensación de calambres. También los déficits de vitaminas, el déficit de la vitamina B12, que es necesaria para una adecuada transmisión del funcionamiento nervioso,
Y también el déficit de hierro puede estar asociado pues a estos síntomas. Entonces tratar siempre de investigar, ir un poquito más allá en el síntoma que tenemos antes de atribuirlo pues a que sea solo el problema de las varices, a no ser pues que ya el paciente tenga una enfermedad avanzada. Indudablemente, si ya el paciente pasó a la parte inflamatoria de la enfermedad, el paciente está hinchado o ha progresado una úlcera, este paciente tiene todo el derecho a tener calambres, a tener dolores, a tener molestias y a estar limitado en su actividad, ¿cierto? Entonces lo que les quiero transmitir es que estos síntomas muchas veces se manifiestan, pero cuando la enfermedad ya está avanzada, o sea, está más allá de las varices, ya llegamos a un proceso inflamatorio crónico que sí explicaría el síntoma del paciente o de la persona que tenga pues la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo me veo unas arañitas, en mi familia hay varices, mis tías, la mamá, las hermanas, entonces tratemos de tener una dieta sana, muchas frutas, verduras para evitar pues la obesidad que va a agravar el padecimiento de una persona predispuesta. Vamos a ejercitarnos, a hacer un ejercicio regular 3 o 4 veces a la semana, puede ser una caminada media hora o 30 minutos para activar las bombas músculo-venosas para tener un mejor retorno venoso. Cualquier ejercicio aeróbico, una caminadora, una elíptica, bueno, cualquier ejercicio aeróbico que ustedes quieran hacer. También hacer elevación intermitente de las extremidades varias veces al día, 5 o 10 minuticos para mejorar el retorno venoso y disminuir la presión en nuestras venas. Descansos frecuentes y cortos, porque recuerden que acostarnos 3, 4 días, 5 días tampoco es bueno, porque se va a enlentecer el flujo venoso y se puede formar un trombo de sangre en las venas. El cambio de sitio de trabajo, esto no tiene ninguna evidencia, que es que yo permanezco 12 horas parado o 12 horas sentado, pues sí puede empeorar la enfermedad si la tengo, pero no es la causa realmente. Y en cuanto al tratamiento, pues quería hablarles algo de esto porque es práctico para ustedes. El mejor tratamiento inicialmente es el tratamiento médico, es un tratamiento muy sencillo, se llama la compresión elástica o las medias de compresión, ya hay muchas en el mercado, son estándares y vamos a utilizar generalmente una media hasta la rodilla, no hay necesidad de utilizar una media pantalón porque el efecto de esta media es ejercer un gradiente, una presión que contrarreste la hipertensión que hay en nuestras venas. Entonces es suficiente con la presión en la bomba plantar y de la pantorrilla. Cuando tenemos unas varices podemos usar un gradiente entre leve y moderado, 20 a 30 milímetros de mercurio. Esto lo venden pues en cualquier tienda de instrumentos médicos o en almacenes de cadena también pues las hemos visto. Ya las compresiones más fuertes son para formular por el médico, por el especialista, de acuerdo a la gravedad que tenga el paciente, porque ya son compresiones muy altas. Medicamentos, realmente ningún medicamento tiene una evidencia fuerte, nada aplicado tópico en la piel sirve para la enfermedad. Hay algunos medicamentos tomados que son derivados naturales de los flavonoides, los fructósidos, la hidrosmina, la diosmina micronizada, que tiene evidencia en la enfermedad venosa cuando ya está en una forma avanzada, cuando ya hay hinchazón, o sea, edema de las piernas o hay una ulceración, ayuda en el tratamiento. Se hacen ciclos de 3 o 4 meses y hay otros medicamentos que son sintéticos. Entonces, aplicado realmente nada pues va a servir, ninguno de estos medicamentos. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Mejoran la microcirculación y la macrocirculación venosa, van a aumentar el tono de la pared venosa, a mejorar la presión dentro de los capilares venosos y la resistencia que se va a oponer a todo este aumento de la presión que hay en estas venas dañadas. También mejoran el proceso inflamatorio que les mencioné y mejoran el drenaje linfático, que son los vasos que llevan ese líquido que se sale de las venas, que trata de regresarlo a nuestro corazón a través de las venas principales toracoabdominales. Y en cuanto a los tratamientos, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los tratamientos se deben hacer guiados por personas
que sepan manejar la enfermedad y de una forma adecuada, porque muchas veces hay una varis, una dilatación varicosa que no tiene nada que ver con las molestias que tiene el paciente y se le recomiendan ciertos tratamientos que a lo mejor pues no son adecuados. Entonces, entre más compleja la enfermedad y entre más avanzada esté la enfermedad, el tratamiento va a ser más avanzado. Por ejemplo, el tratamiento quirúrgico, a ninguno no nos queda duda, pues no se quedó bien la foto. Acá hay una persona con venas varicosas, con inflamación de la piel, con daño de esta, que ya merita una cirugía, sea una cirugía abierta por un cirujano vascular o una terapia endovascular de acuerdo al tamaño de la vena, que puede ser con endoláser o con terapias de radiofrecuencia. Pues ya la técnica la escogerá el médico especializado. Y para la enfermedad leve, pues ya dijimos, las telangiectasias. Realmente no hay una evidencia de que las medias nos vayan a prevenir que ellas sigan apareciendo, pero podemos utilizarlas. Se les puede hacer para la parte estética escleroterapia, pero por personal idóneo, porque generalmente estas telangiectasias tienden a recurrir, a volver a aparecer y pueden quedar daños en la piel por los líquidos que se inyectan. Entonces siempre tiene que ser bajo supervisión médica y personal que esté entrenado. Si el paciente tiene las varices y no hay una inflamación importante en la piel, pues escoge el tipo de terapia, sea una terapia quirúrgica, sacando las venas mayores, que se llama la safenectomía, o sea, la safena mayor y menor, que son las venas superficiales más importantes y las que generalmente se dilatan, o varicectomías de otras venas, como les dije, por médicos especializados en el tema. O también muchas veces cuando el paciente está en un estadio de estos, se pueden usar terapias endovasculares que no necesitan una cirugía, son ambulatorias y tienen buenos resultados. Esto depende de la capacidad económica de las personas, que son las terapias endovasculares. Pueden ser con endoláser, eso es un catéter que se mete en la vena y, digámoslo así, quema la pared venosa, hace que la pared venosa se adose y se va a desaparecer la venita que está molestando o que estéticamente no la vemos bien. Cuando ya la enfermedad ha avanzado, estamos inflamados, la piel se ha dañado, ha llegado hasta úlcera, pues ya el manejo es integral, se puede usar los medicamentos, el gradiente elástico nunca puede faltar. Antes, si el paciente no se coloca la media o un vendaje apretado, está faltando al 70-80% del tratamiento, así le duela. Después, con los días o las semanas, va a ver que es benéfico para él. Entonces, eso es un mito también que se tiene, que es que tengo la úlcera y no me la puedo apretar. Al contrario, necesita un gradiente elástico y muy fuerte para poder mejorar la cicatrización de esa úlcera. Y ya tratamientos dirigidos al manejo de la úlcera, que esto es tema pues especializado de varias especialidades, al cirujano vascular, el internista vascular o el cirujano plástico, de acuerdo pues a las extensiones de las úlceras. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que traía para hoy. Espero que les haya quedado claro y saquemos nuestras propias conclusiones. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.